por contar conmigo para este webinar. Bueno, espero que todos y todas estéis bien, que esta situación tan rara que hemos vivido, pues bueno, os haya afectado lo mínimo posible. Bueno, me presento. Soy Daniel García Martínez, soy el responsable nacional del proyecto SCE, del sector educativo. Más o menos un proyecto que está basado en Siemens Automation Cooperative with Education. También soy Business Development en impresión 3D y Account Manager. Así que, bueno, creo que la digitalización ha llegado y creo que es importante que se organicen webinars como el de este tipo para que podamos, bueno, un poco ir entrando en materia. Bueno, pues voy a comenzar. La ponencia, como bien ha comentado Jesús, versa sobre la parte de Virtual Commissioning y Digital Twin. Lo que pasa es que siempre me gusta poner un enfoque de digitalización y saber realmente qué es la digitalización, porque muchas veces estamos en la nube y no sabemos por qué, ¿no? Bueno, en principio yo creo que este concepto lo tenemos todos implementado y más con la crisis que hemos vivido ahora. A día de hoy, con la era del Internet, estamos viviendo una transformación, un cambio en cosas que antes eran habituales y se están creando nuevos modelos de negocio. Para mí, personalmente, y mi opinión personal, es que esos nuevos modelos de negocio que se están generando tenemos que ser capaces de estar preparados para ser competitivos dentro de ellos, porque la era que conocíamos hasta ahora se va modificando. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos, por ejemplo el ebook o el streaming, cuando estamos hablando de un libro o estamos hablando de música, por ejemplo, todas esas modificaciones que nosotros conocemos en nuestra día a día han llegado a la industria. ¿Cuál es el problema? Pues hay un hándicap que todavía, bueno, los programas que se están realizando a nivel mundial para la transformación digital de las compañías, pues van paso a paso. Pero tenemos que estar preparados. Yo creo que lo más importante para todos nosotros tiene que ser que estemos capacitados y preparados para poder abarcar todo ello. Bueno, habéis visto en este pequeño vídeo introductorio, yo creo que ya se pueden sacar bastantes mensajes claros de hacia dónde va la transformación y la estrategia digital de las compañías. Podemos observar, por ejemplo, si vamos destacando algunas de las frases que aparecían, la eficiencia, el que todo esté unido. A mí siempre hay una cosa que me destaca mucho, que es el intercambio de datos. Todo eso, hasta hace pocos años, bueno, pues más o menos todas las compañías o todas las empresas trabajaban en forma de departamentos. A día de hoy, la digitalización y la transformación de las empresas tiene que llevarnos a que sean entornos multidisciplinares. Y ya no vale que solo sepamos de lo nuestro, no, tenemos que ser perfiles mucho más horizontales, más transversales, tenemos que acomodarnos más a las circunstancias. ¿Por qué? Porque hay que dar una solución más individualizada. Yo siempre pongo un ejemplo muy tonto, pero es cierto. Seguramente muchos de los que estemos aquí desayunemos, yo qué sé, cereales, por ejemplo. Imaginaros hace 20, 25 años, ¿cuántos tipos de cereales había en el mercado? Pues seguramente uno o dos. ¿Cuántos tenemos ahora? Muchísimos. Y es más, si nosotros estuviésemos o quisiéramos seleccionar un tipo de cereales con una serie de ingredientes, sería capaz de conseguirlo. ¿Por qué? Porque la flexibilización de los productos se está realizando. ¿Para qué? Para atender las demandas de los clientes. Por lo tanto, estamos en un mundo globalizado y que tiene que buscar la flexibilidad. Por eso, la transformación digital es muy importante, pero tenemos que saber en qué ámbitos va a generarlo.
¿Cómo aparece todo esto en la digitalización? Porque sí que es verdad que habremos oído mucho Big Data, estaremos escuchando mucho toda la parte de gemelo digital, seguramente nube, etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo aparece todo esto? Bueno, el término se acuñó en 2011 en la Hannover Messe. Sabéis que la Hannover Messe es posiblemente la feria de automatización más importante a nivel mundial, o por lo menos a nivel europeo, una de las más importantes a nivel mundial. Y se comenzó a acuñar el tema de la industria 4.0, el término de industria 4.0 y de digitalización. En 2013 se prosiguió con ello, se generaron distintos informes y por fin el 19 de abril de 2016 la Comisión Europea hizo pública la comunicación donde decía que, oye, que había que todas las empresas de la industria europea tenían que remar en el mismo sentido y conseguir digitalizarse. Entonces, lo que hay que hacer es buscarlas y aprovechar las ventajas de un mercado único, ¿vale? Pero siempre y cuando sea digital. ¿Y en qué consiste la industria 4.0? Pues veis que hemos tenido una serie de evoluciones. ¿Y en qué se caracteriza principalmente esta cuarta revolución frente a las que ya conocíamos? Hace unos años estábamos en la parte de la automatización, que sigue existiendo evidentemente. Lo que pasa es que a todo ello se le da un plus, se le da un valor añadido a las soluciones de automatización que existían. ¿Cómo podemos aportar esas soluciones? Pues bueno, sabéis que la cadena de valor de un producto o la cadena de valor de un servicio, al fin y al cabo son todas las etapas por las que vamos pasando. Entonces, que todas las personas, los equipos y los sistemas estén interconectados es muy importante, porque tendré todos los errores en tiempo real, por ejemplo, podré hacer un intercambio eficiente de errores, podré hacer una mejora del comportamiento en toda la cadena de valor, etcétera, etcétera. Todo está interconectado. Por eso antes os comentaba, cuando hablemos de entornos, a día de hoy tenemos que empezar a hablar de entornos multidisciplinares. Si nos vamos a empresas muy grandes, como por ejemplo puede ser el automóvil, veréis que tiene distintas parcelas, carrocerías, motores, etc. La idea es también, uno de los términos de Industria 4.0 se acuñó precisamente para dar también sentido a esa fabricación de automoción que tenemos, tan importante en Europa, y poder aprovechar los recursos que había interdepartamentales, ¿vale? Ahí es un poco la idea que tenemos que buscar y jugar con ella. Toda la información está disponible en tiempo real. Es muy importante lo del tiempo real. ¿Y por qué en tiempo real? Porque tenemos que tener un protocolo de comunicaciones que me permita saber al instante qué es lo que está sucediendo o enviar los tipos de datos necesarios para poder conocer errores, mejoras de comportamiento, etc. Y ya no solo a través internamente en la parte de producción, sino los proveedores, los fabricantes, los clientes, es decir, los stakeholders que tengamos dentro de nuestra organización. Además, tenemos que intentar buscar optimizar constantemente. Para mí, cuando hablamos, hay mucha gente que habla del Lean o del Lean Management o terminología similar. Para mí el Lean está incorporado dentro de la industria 4.0. Evidentemente, si se busca una mejora, una eficiencia, un rendimiento, el Lean es imprescindible. Tenemos que ser capaces de obedecer la normativa y las reglas que marca el Lean Manufacturing, por ejemplo, Lean Management, etcétera, etcétera. ¿Qué tecnologías habilitadoras tenemos para desarrollar todo esto? Disculpad. Pues las tecnologías habilitadoras que ya vamos conociendo y que creo que todos sois conscientes, pues por ejemplo está la robótica autónoma o colaborativa. Robots que pueden estar a mi lado trabajando con una cierta seguridad, robots ciertamente autónomos, que bueno, que me permiten ese comportamiento, digamos, inteligente. La simulación me parece que a día de hoy es uno de las tecnologías que mejor funciona o que más cabida tiene. Quizás porque está ya más testeada y más desarrollada, pero el poder hacer una simulación previa a la instalación, a la planta, luego lo veremos, planta, máquina, proceso, cualquier sistema, nos da mucha ventaja competitiva para hacer cualquier tipo de modificación y muchos ahorros en puesta en marcha. La integración de software horizontal y vertical, si todos conocéis la pirámide de automatización o la pirámide de comunicaciones, veíais como, bueno, las capas más de abajo, digamos la base de la pirámide, que era la de, siempre se ha conocido como la capa pues, de la sensórica, etcétera. Con los ERPs o los MES de la compañía, pues siempre había ciertos problemas de conexión y de conectividad. Pues siempre estaban como en mundos diferentes. Pues a día de hoy una de las cosas principales que se debe realizar es la integración completa a nivel vertical y a nivel horizontal. Porque también muchas veces en la misma parte de la pirámide, en el mismo nivel de la pirámide en el que estemos, costaba mucho el hacer esa integración entre el software propiamente dicho. Industria del Internet de las cosas. Y aquí os pongo Internet Industrial of Things. Industrial es muy importante, el IIoT. IIoT, recordarlo, ¿vale?
Porque si nos paramos a pensar, a día de hoy sí que en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, tenemos, yo qué sé, estos relojes que tenemos o estas pulseras inteligentes que detectan unos datos y nos los permiten subir a un smartphone, incluso subir a ciertas aplicaciones. Ya estamos realizando IoT. ¿Por qué? Le estamos dando a un cierto sensor, lo que antes era un podómetro que teníamos para contar los pasos, por ejemplo, ahora es tan inteligente para que se me refleje en mi smartphone. Eso es perfecto. Pero en la industria tiene que ser tiene que cumplir una serie de normativas para poder trabajar allí, para estar implícito dentro de ese tejido industrial. Tiene que ser resiliente, tiene que ser 365, 24 horas, tiene que tener unas ciertas características de integración en comunicaciones. Entonces, pensar muy bien que cuando hablemos de Internet de las Cosas en industria, se habla de IoT, no solo de IoT, ¿vale? Ciberseguridad, pues creo que es imprescindible. Veíais en el vídeo cómo había una cierta capa, un anillo que rodeaba la instalación y decía security. Y intentaban acceder desde fuera y rebotaba ese acceso. Es imprescindible tener una ciberseguridad OT. Sabéis que hay dos tipos de capas. Está la capa de la información, la capa IT que todos conocemos, que quizás es más de un ámbito informático. Y luego tenemos una capa OT, que es la ciberseguridad industrial de los procesos operativa, la parte operativa que tenemos de producción. Tenemos que cuidar mucho esa parte, ¿vale? Vosotros conoceréis páginas web en las que veis que podéis acceder a través de direcciones IP, buscar equipos, incluso podéis monitorizar qué es lo que están haciendo esos equipos. Esos son fallas brutales de seguridad en las comunicaciones. Cualquier persona desde fuera podría acceder e intentar tirar abajo esa instalación. Y es un grave problema. Solamente con parar una máquina 10 minutos o parar una línea de producción 5 minutos, el daño que estamos realizando es brutal. O sea que pensar que la ciberseguridad es muy importante. La parte de la cloud, aquí sí que me he encontrado durante todos estos años, al fin y al cabo en Siemens, yo trabajo en la empresa que trabajo, pues es una empresa muy grande, una empresa internacional y que está a la vanguardia en esta digitalización, y hace ya unos cuantos años empezamos a trabajar en esta terminología, no tan a fondo como ahora, ni mucho menos, que todos los días todos aprendemos, pero un tema que siempre se ha dado especial importancia es a la cloud. Pensar que se acuñó primero el término cloud computing y conforme ha ido surgiendo todo este desarrollo han salido distintas terminologías como la fog, niebla, luego ha salido como el edge computing, etc. Digamos que lo que era un servicio, un tercero, para que me hiciese esa gestión, para que tuviese una serie de aplicaciones, para poder hacer mantenimientos preventivos, comparativas, lo que yo quisiera, ¿vale? Ahora, en lugar de tener un servidor externo, el edge computing, por ejemplo, lo que dice es descentralizar todos los datos, recogerlos y tener una cloud en mi propio servidor, en mi propia instalación. Pero no confundamos, porque mucha gente cree que el cloud simplemente es un sitio donde se almacenan datos. No. Si realmente llevamos trabajando en ese aspecto, si eso fuese una cloud, pues con lo que todos conocemos a día de hoy, cuando hemos sido estudiantes o a día de hoy, todas las comparticiones de datos que realizamos, tenemos distintos elementos que me permiten almacenar esos datos, ¿vale? Y no estamos hablando de una cloud. Entonces, diferenciarlo bien, el cloud es un servicio que se presta a un cliente, es un pago por uso que se realiza, ¿para qué? Para una optimización, desarrollos de aplicaciones. Podemos tener accesos de desarrollador, por ejemplo, o podemos tener acceso simplemente de usuario. Entonces, pensar que va mucho más allá de la cloud. Fabricación aditiva, impresión 3D, pues yo creo que es una ventaja competitiva para los fabricantes, porque al fin y al cabo el fabricar sobre plástico, incluso sobre metal que se está realizando, yo creo que va a tener muchas ventajas en el mercado industrial que conocemos a día de hoy. Bueno, realidad aumentada o realidad virtual, sobre todo a mí la realidad aumentada, lo que se está realizando mucho a día de hoy es el tema del aprendizaje, la formación, el diagnóstico. Vosotros lo podéis conocer cuando vemos la parte Big Data y Analytics, que mucha gente, sus instalaciones no realizan ni siquiera el diagnóstico de la instalación, ni mucho menos el mantenimiento predictivo ni preventivo. Y esto podéis buscarlo, y hay fuentes como Gartner o Boston Consult Institute, etcétera, que al fin y al cabo te indican que no se están haciendo bien las cosas en ese ámbito. Tenemos que ser más eficientes a la hora de analizar los datos. Entonces, bueno, la realidad aumentada es un buen paso para formar a la gente, para ver pues, el comportamiento de alguna máquina, etcétera, etcétera. Y luego el Big Data Analytics es seleccionar esos datos. Para mí, subir datos o gestionar datos no es coger 1 millón de datos y subirlos porque sí, no. Hay que hacer el Smart Data, es decir, datos que sean medibles, que sean inteligentes, que me aporten valor, que estén en tiempo, ¿vale?
esos datos que van a hacer que yo sea mejor. Entonces, cuando hagamos un Big Data Analytics, tenemos que pensar en ser mejores. También os digo, yo en mi caso soy ingeniero industrial, por ejemplo. Quizás hay gente que sea de la rama de matemáticas o estadística, gente que sea de la rama informática. Big Data Analytics, al fin y al cabo, es un tema puramente matemático. Son algoritmos que tenemos ahí que estamos realizando. Por lo tanto, pensar en la cabida que todos tendremos. Evidentemente, estas tecnologías que aparecen aquí, sí que me podéis decir algunos, bueno, y la inteligencia artificial, por supuesto, también está ahí, etcétera. Todas estas tecnologías que ahí aparecen son tecnologías a las que tenemos que estar capacitados, pero no vamos a ser capaces de absorber todas, evidentemente, porque no podemos ser un buen analista o hacer los algoritmos y además ser un gran informático para hacer ciberseguridad IT y además ser un gran programador en simulación, etcétera. O sea, tendremos que amoldarnos a trabajar en equipo y en entornos multidisciplinares. Ojalá, oye, ojalá si alguien está capacitado para asumir todo el control de todas estas tecnologías, pues, oye, serán fuera de serie y las empresas se pegarán por ellos, pero tenemos que poner el foco en donde nosotros vayamos a encajar, ¿vale? Bueno, una vez que hemos visto esto, a nivel mundial, ¿cómo queda esta foto? Bueno, pues España está introducido, se conoce como Industria Conectada 4.0. Si buscáis, podéis ver que incluso el Ministerio de Industria ha realizado un programa para poder pues, tratar de ayudar a digitalizar las compañías y que se metan en esta transformación digital. Pero vemos que a nivel mundial hay unos ciertos programas establecidos, cada uno con su fecha. Por ejemplo, nosotros vamos alineados con Italia y con Alemania. Y generalmente la fecha que se programa es el 2020. Es verdad que luego entró Austria, que también va con Alemania para 2020. Francia también ha subido a este carro. El Smart Industries de Holanda también, etcétera. Pero bueno, más o menos hay lo que llaman Vanguard Initiative en Europa para poder dar cabida a esto de la digitalización. Veremos otros países como China, que hablan del 2025. Estamos viendo Suecia, que habla del 2030. Pero bueno, se habla de un periodo de adaptación entre el 2016, que ya la aprobó lo que es la Comisión Europea, el entorno de digitalización, hasta el 2030, para conseguir llegar a toda esa parte de digitalización. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos permite todo esto, la transformación y la estrategia digital? Para poder ver qué es lo que necesitamos dentro de una empresa o dentro de una organización, tenemos que saber qué es lo que vamos a buscar. Y tenemos que coger y empezar a pensar desde la capa superior. Es decir, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo creo que estas 5 pautas que se marcan aquí en esta slide son claves para poder digitalizar una compañía. Sostenibilidad, pues a día de hoy todo el mundo piensa en economía circular, piensa en ser eficiente en la energía y en los productos ecológicos, está pensando en ser una empresa sostenible y estar comprometida con la sostenibilidad. Si veis mucha parte en las compañías, pues analizáis que una de las cosas que siempre destacan es que son compañías sostenibles, ¿vale? Bueno, la digitalización, evidentemente, el aprovechamiento de toda esa tecnología, del área de Internet y todos los campos que se están abriendo para que seamos más eficientes, es impepinable que se introduzca. ¿Por qué queremos hacer todo ello? Pues, por ejemplo, para hacer la individualización, es decir, una producción en masa que sea individualizada, pero calidad que a la vez que tenga una calidad muy alta y un precio muy competitivo. Vosotros pensad que ahora mismo cuando compréis un coche, os van diciendo, por ejemplo, a mí me pasó hace 6 años cuando me lo compré, me iban diciendo en cada etapa que se encontraba mi vehículo. Entra en fabricación, sale dentro de 4 días, etcétera, etcétera. Y eso lo hacen a nivel mundial. Y cada uno de los clientes está recibiendo el feedback de su vehículo. Eso es muy importante. Cuando vamos a comprar un coche, tenemos un montón de extras, un montón de diferentes gamas, etcétera, etcétera. Prácticamente es imposible, hay estudios que indican que prácticamente es imposible que 2 coches coincidan en la configuración. Prácticamente es imposible. Porque hay tanto. Es un gran ejemplo de individualización. ¿Por qué? El automóvil a día de hoy está haciendo una producción prácticamente individualizada, con buena calidad y los precios cada vez son más competitivos en los vehículos. Si vemos los precios del año 90 o del año 80 comparativamente con los actuales, en el mismo gama, mismo modelo, a día de hoy son más baratos, son más económicos, son más accesibles. Y además puedo ponerle los extras que yo quiero, entonces individualizarlos. Evidentemente también es muy importante el time to market. Quizás habéis oído hablar de este término. El time to market es el tiempo que tardamos en llegar al mercado. Desde que nosotros, imaginaos que hoy en esta reunión que tenemos aquí, en esta presentación, pensamos una idea y tardamos a sacarla en el mercado. Si somos más rápidos que nuestra competencia, nuestro time to market es mejor, hemos llegado antes y, como se suele decir coloquialmente, y perdóname por la expresión, el que pega primero pega 2 veces, ¿no?
Time to market es eso, es algo decisivo para que tenga un éxito frente a mi competencia. Y es presionar en la productividad y en esas fases de desarrollo más cortas. ¿Para qué? Para llegar antes. Yo tengo que llegar antes al mercado que mi competencia. Y si llego con una solución innovadora, que además sea sostenible, individualizada, etcétera, etcétera, soy mejor. He llegado antes. Evidentemente, manteniendo los estándares de calidad de precios. Y otra de las partes fundamentales es la globalización. Esa alianza global que tenemos de los stakeholders, de las producciones, los proveedores, los nuevos modelos de negocio, es imprescindible que lo tengamos en cuenta. Pensar que a día de hoy muchos productos de los que conocemos cotidianamente, hay fábricas por todo el mundo, por ejemplo. Hay distribuidores por todo el mundo. Tenemos la prueba en que nosotros a día de hoy somos capaces de comprar algo y a las 24 horas tenerlo en nuestra casa, venga del país que venga. Esa globalización permite, esas alianzas que hay, esos nuevos modelos de negocio, nos permiten ser más rápidos también, ¿vale? Pero sin duda, ya que yo soy responsable de formación de Siemens, pues también creo que tengo que hacer un guiño en esta parte. Sin la formación no seríamos capaces de aglutinar todo esto. Y es muy importante lo que estamos haciendo vosotros de estar formándoos o en cualquier universidad, centro de formación que se esté realizando. Es muy importante introducir estos conceptos. Porque al final estamos creando o se están creando los nuevos trabajadores del futuro. Sois vosotros o somos todos los que estamos en este barco y somos los que vamos a dar soluciones a esos ámbitos de digitalización, a los que vamos a ser capaces de poder trabajar en esos nuevos modelos de negocio, de darle sentido, de mejorarlos. Entonces, para mí, la formación es imprescindible y clave para el futuro. Sin la formación no vamos a poder ser capaces de realizarlo. Entonces, creo que desde una perspectiva no tan industrial, sino una perspectiva más humana, yo pienso que la gente se esté formando, que haya ese tiempo para poder formarse, para poder aprender de las tecnologías, ya no solo las tecnologías, de la gestión. Yo creo que también una cosa que se ha obviado aquí, porque es más técnico, son las soft skills, el que la gente tenga esa empatía, ese comportamiento. Todo eso nos ayudará dentro de 10 años, 15 años a todos a tener un tejido industrial más competitivo y a ser mejores, evidentemente. Entonces, bueno, esto simplemente era una pequeña introducción para que vieseis en lo que se engloba la digitalización y cómo hay que poner el espectro desde arriba, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a esta directamente. Cuando somos capaces de digitalizar un entorno, lo que conseguimos es la reducción de los tiempos de mercado que hemos comentado, el incremento de la flexibilidad de los productos, la mejora de la calidad y una mejor y mayor eficiencia, ¿vale? Más competitivos, optimización de recursos, más transparencia en el proceso, producción flexible y la integración completa de todo. Digitalization changes everything. Companies of all sectors can integrate and digitalize their entire value chain. So the future is bright for the manufacturing industry. Wait a minute. The future? No. Digitalization starts today. Companies of any size can already benefit from it. In fact, many companies have already gained significant competitive edge with digitally enabled technology from Siemens across many industries, such as automotive, robotics, heavy industry, tunneling, or food and beverage. Siemens provides the software and hardware for companies to become a digital enterprise. Digitalization becomes reality today. Bueno, como has podido ver aquí, empieza con la frase de la digitalización lo cambia todo y luego dice que el futuro, bueno, a día de hoy ya ha comenzado la digitalización. Y traigo dos ejemplos, ni mucho menos míos, sino de gente sabia en todo esto y con mucha más experiencia que yo para poder comentarlo, como son Michael Dell, que es el fundador de Dell, y luego Pierre Nanterre, que es el CEO de Accenture. Entonces, ambos comentan que el próximo $1 trillón se ganará con datos para nuestros clientes y nuestras industrias, eso lo dice Michael Dell. Y luego el señor Pierre Nanterre comenta que la tecnología digital es la razón principal por la que más de la mitad de las empresas de Fortune 500 han desaparecido desde el año 2000.
Vamos a poner un ejemplo de cara. Por ejemplo, empresas, si todos recordamos la Kodak, aquella empresa de fotos, etcétera, etcétera, una empresa que tenía el mercado. En su momento, en los años 70, incluso 80, el mercado era suyo. ¿Qué pasa? Que no quiso entrar en la parte de la foto digital. Ellos continuaron con su modelo de la foto analógica que conocíamos siempre. No querían esa cámara digital ni quisieron entrar en este modelo de negocio. ¿Qué es lo que le pasó? Evidentemente que se arruinó. Que Kodak entró en una crisis brutal, desaparece, etcétera. Entonces, si no somos capaces de las empresas darnos cuenta de poder modificar nuestros modelos de negocio, de analizar los cambios que debemos realizar, de digitalizar, de ser más eficientes, posiblemente al final la frase de morirse de éxito puede pasar, como ha pasado en algunas empresas. Y respecto a lo que comenta el señor Michael Dell, del trillón de dólares se ganará con datos, yo creo que es muy significativo. A día de hoy pensar que el volumen que generamos de datos diariamente es brutal. Y con todo lo que estamos buscando, las compañías que tenemos, en redes sociales, etcétera, lo que quieren es aprovecharse de nuestros datos, conocer nuestros datos. Cuando estamos dando el ok a los típicos contratos de privacidad, lo que estamos dando es el ok a que puedan tener acceso a nuestros datos. Los datos es, digamos, a día de hoy, el oro dentro de la industria a día de hoy. Esos datos que tenemos, esos datos que queremos compartir, del que queremos sacar información siempre que sean smart, no todos los datos son smart, son los que nos van a hacer, los que van a hacer que las empresas puedan ser más eficientes y ganar dinero, como dice el señor Michael Dell, ¿vale? Bueno, yo creo que con estas pinceladas un poco hemos dado una breve introducción. Vamos a empezar lo que es ya el concepto un poco más técnico, en base técnico, digamos un poco más visual, a nivel de digitalización, de Digital Twin y de Virtual Commissioning, que como os he comentado, para mí es una solución que está teniendo bastante cabida y que sobre todo yo lo veo como muy interesante. Bueno, aquí podéis ver que es una compañía, una empresa. Bueno, aquí esto que tenemos son tres partes de Siemens. Una que es la parte del software, propiamente dicho. Esta que es la parte más de, como dijésemos, si es de un mes o algo similar. Y el TIA Portal, que es el entorno de producción. Es el lenguaje, la herramienta de ingeniería que tenemos de producción. ¿Vale? Gemelo digital and Virtual Commissioning. ¿Qué es eso de gemelo digital? ¿Para qué sirve? ¿Qué es el Virtual Commissioning y qué me aporta? ¿Vale? Porque yo creo que lo principal es también aprender a conocer qué es todo esto, porque muchas veces estamos un poco desconectados. Bueno, pues el gemelo digital al fin y al cabo es esa conexión que tenemos o esa fusión entre el mundo virtual y el mundo real. Pero, ¿de qué podemos hacer gemelo digital? Pues puede ser de un producto, como veis aquí, de la producción, veis cómo había células de ensamblaje, incluso operarios. Bien. Tenemos aquí el Real Production Automation, es decir, la producción real, la automatización, y tenemos de la operación. Podemos estar analizando toda la parte de los datos, las eficiencias, los cuellos de botella, los comportamientos, los rendimientos, etc. Si somos capaces de unir todo esto, evidentemente esos datos que estamos reaprovechando seremos mucho mejores, seremos más competitivos. Lo que haremos es darnos cuenta y decir, hombre, somos mucho mejores y puedo optimizar todos esos errores o ineficiencias o tiempos muertos que tengo durante el proceso. Pero insisto, el gemelo digital no es solo de una planta. El gemelo digital puede ser de un producto, de la producción, de la planta, de la operación o de la producción real. ¿Vale? Eso es lo que es un gemelo digital, realmente, esa fusión que tenemos. ¿Vale? Cuando hablamos de gemelo digital, ¿qué es lo que me aporta realmente? Pues bueno, por ejemplo, en la parte del producto, me ayuda a diseñar, simular y verificar los productos digitalmente, incluyendo mecánica, multifísica, electrónica y gestión de software. Estamos bajando el nivel. Ahora estamos, bueno, digamos que dentro, si hablásemos de una pirámide de software o de simulación, estaríamos en el nivel inicial. ¿Qué hacemos? Un producto lo diseñamos, lo modelamos. Recordar aquellos, algunos habéis estudiado regulación automática, acordaros del modelado que había, el Laplace, etcétera, etcétera. Bueno, pues hacemos un diseño, un modelado, una simulación, una verificación de ese producto que incluye toda la parte mecánica, electrónica y multifísica. Puede ser el Digital Twin del Production, es decir, ya no solo del producto, sino de todo el entorno o de esa célula de ensamblaje que tengo, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con ello? Planificar, simular, predecir. A mí lo de predecir me gusta mucho. ¿Y por qué? Porque tenemos que anticiparnos a los errores. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial, cuando estamos hablando de deep learning,
de Machine Learning o similares, tenemos que pensar tenemos que anticiparnos, tenemos que predecir lo que puede pasar. Si una máquina está capacitada para funcionar 50.000 horas y lleva 49.850, tengo que saber si está sufriendo ya un desgaste o no. Anticiparme a la maniobra que pueda suceder o al posible fallo, anticiparme a ello y ser más eficiente. No esperar a que se produzca el fallo, no. Anticiparme, predecirlo. Y sobre todo también optimizar la producción digitalmente. Evidentemente habrá una generación de código de PLC, de puesta en marcha, etcétera, pero sobre todo pensar planificación, simulación, predicción y optimización. Siguiente paso, cuando ya hablamos de la industria real, de la producción real. ¿Qué nos puede aportar todo ello? Aquí ya vemos que ya está toda la producción generada dentro de ello. No estamos hablando solamente del Digital Twin. Todo ello lo que hacemos es una colaboración. Fijaros aquí, he preferido pasar a otra transparencia para que veáis esto. Esto es una fusión perfecta entre lo real y lo virtual. Perfecta. Evidentemente hay gente que dice, hombre, es que esto no se hace de la noche a la mañana. Pues evidentemente todo tiene su trabajo por detrás. Pero cuando hemos visto las primeras partes, la gemelo digital de producto y de la producción, veíais que, bueno, que más o menos era algo, estamos todavía en la parte virtual, pero ahora hemos dado el salto a que esa fusión converja, a que tengamos una fusión entre lo real y lo físico, lo real y lo virtual. A hoy tenemos una línea de montaje aquí y están trabajando en la parte virtual y en la parte real. Esto es lo que necesitamos saber, esto es lo que necesitamos tener y además que esté certificado. ¿Vale? Entonces el Virtual Commission es muy importante, esas puestas en marcha para hacer modificaciones, captaciones de errores, hacer todas las comprobaciones que antes se realizaban directamente en la puesta en marcha real de la instalación y donde se cometían múltiples errores, donde se dicen que se hacían el 30 o 40% de las modificaciones de la máquina. Entonces, pensar que eso, al final lo que prima aquí en la industria o en cualquier organización es la parte económica y la parte del tiempo. El tiempo es muy importante. No penséis que solo la vía económica, sino el tiempo es imprescindible. El tiempo cuesta dinero, tenemos que ser eficientes. ¿Vale? Bueno, si hablamos de Virtual Commissioning como tal, ¿qué es? Bueno, pues es una ingeniería multidisciplinar, recordar esa palabra, que reduce el tiempo desde que lo ideamos hasta que lo realizamos. ¿Y cómo lo hacemos todo eso? Bueno, veis aquí que ya pone Time to Market, lo que os he comentado antes. Hago el concepto, hago un diseño eléctrico, la construcción mecánica, incluso la automatización, y es nuestra parte de energía. Lo que estamos haciendo es integrar toda la parte de energía, automatización y el diseño mecánico, lo estamos virtualizando. ¿Para qué? Para ser más ágiles y más eficientes. Fijaros, se reducen el 30% de los tiempos de puesta en marcha. Si somos capaces de virtualizar todo esto y que esté evidentemente certificado y que evidentemente sea una prueba que podemos adoptar como real, estamos reduciendo pues los consumos, estamos reduciendo esas problemáticas y errores que teníamos, estamos mejorando la máquina, los comportamientos. Pensar que si yo estamos trabajando sobre una parte de simulación, podemos hacer todas las probaturas que queramos para ver dónde puedo ser más o menos eficiente. Evidentemente, si estamos en una línea real, tenemos que ser eficientes y hacer que esa línea funcione sí o sí, ¿vale? Pero nos da ese hándicap, pues, esa capacidad de poder ser mejores a la hora de trabajar, de poder hacer esas pruebas, esas probaturas que antes no podíamos realizar. ¿Por dónde empieza todo esto de la simulación y qué niveles tenemos? Bueno, pues hay distintos niveles. Hay niveles de automatización, por ejemplo. En Siemens lo que tenemos pues es, conocéis todo lo que es un PLC, imagino un HMI. En industria se trabaja mucho con elementos de control inteligentes, pues un PLC, por ejemplo, que son controladores lógicos programables, los cuales se programan sus instrucciones, son las que lanzan y hacen que funcione el proceso. Un HMI es un sistema de visualización. Bueno, hay distintos elementos que convergen ahí. Cuando empezó toda esta parte del gemelo digital, se pensó, bueno, si realmente vamos a digitalizar todo o vamos a virtualizar todo, con perdón de la expresión, tendremos que tener también un control virtual. No puedo tener solamente el hardware físico. Entonces, aquí aparece esto que pone aquí, PLC Sin Advanced, que es, digamos, una API que lo que nos permite es virtualizar un controlador al completo. ¿Para qué? Para anexarlo o comunicarlo con el software de simulación y poder hacer la prueba completamente simulada. Porque es lo que necesitamos hacer. Incluso el HMI, a través de Runtime, somos capaces de simularlo y podemos simular absolutamente todo. Eso es lo primordial, ¿vale? Que tengamos estas herramientas que me permitan hacer esta simulación de comunicaciones, de comportamientos, etc.
Siguiente paso que tenemos. Hay una parte que se llama SIMIT, que lo que hace es trabajar sobre todo sobre el comportamiento y en procesos. Todos conoceremos que dentro de la industria hay industria discreta y la industria de procesos, ¿no? Algunas, si lo queremos separar un poco más así, entre muchas comillas, y si estuviésemos a un nivel inicial, parece que la discreta trabaja más con variables digitales y la de procesos con variables analógicas, ¿no? Pero bueno, una industria de procesos, SIMIT te permite realizar ese laboratorio de los procesos que podemos tener con todo lo que conlleva. Tenemos también para analizar las componentes físicos, cualquier variable multifísica, las máquinas de producción, las células robotizadas o las plantas de producción que hemos visto y la planta de producción. Todo. Al final se puede hacer una digitalización, una virtualización, un gemelo digital de todo esto que aquí estamos viendo. Lo que hacemos es simular dependiendo de la aplicación y la necesidad que tengamos. Evidentemente, es más difícil. Conforme vamos subiendo el peldaño, será más difícil también el trabajar sobre ello. Pero bueno, al fin y al cabo esto lo que nos da es muchas facilidades. Nos permite ser mucho más eficientes. Vamos a ir viendo un poquito un ejemplo de cada uno. Mirad, esto que os pongo aquí, que pone mejora de calidad, compartición de datos a lo largo del ciclo de vida. Lo que esto significa es que, asumiendo que el fallo que se ha descubierto por primera vez en el funcionamiento, lo que hacemos es cada vez que pasa de etapa, digamos que se multiplica por 10 el coste del fallo. Entonces, fijaros lo que pasa desde que planificamos mal. Si planificamos mal, el desarrollo será peor, la puesta en marcha será todavía peor, la operación será todavía mucho peor. ¿Vale? Con esto de la simulación y sobre todo la puesta en marcha virtual, lo que hacemos es reducción de costes por error, hasta un 99%, porque somos capaces de ver que si la operación no se está comportando como queremos, poder iniciar de nuevo la planificación y empezar otra vez a sentar las bases de lo que queremos de comportamiento. Incluso podemos volver a la planificación o hacer diferentes planificaciones para ver cuál es la mejor y la más eficiente. ¿Por qué? Porque al final lo voy a hacer todo sobre software. No voy a tener esa máquina, no voy a desarrollar esa máquina en situ. Evidentemente luego tiene que haber una máquina, si no el comportamiento no lo será. Y esta parte también la he querido poner aquí, pues bueno, veis que es un comportamiento un poco del tiempo necesario y de la calidad del código del PLC y el detalle del Digital Twin que tengamos. Y está basado en el diagrama de Pareto, ¿vale? La regla 80-20. El 80% de los resultados se logra con el 20% del esfuerzo total. El 20% restante de los resultados requiere la mayor cantidad de trabajo, es decir, el 80%. Por eso, si somos capaces de tener una buena calidad de programación, porque sabéis que hay estándares de programación, si somos capaces de mejorar todo eso en el modelo virtual, imaginaros que lo que vamos a hacer es minimizar los esfuerzos que tenemos que realizar. Y eso es muy, muy importante. Si hacemos una programación correcta y estamos minimizando los tiempos, el esfuerzo que tendremos también es menor. O sea que, al fin y al cabo, repercute en todo ello. La pregunta de millón siempre viene muchas veces que preguntáis, o siempre la gente nos dice, bueno, ¿y esto del Virtual Commissioning cómo se realiza realmente? Porque claro, enlazar una máquina real con una parte simulada con otra simulada, ¿cómo se realiza esto? Bueno, no voy a entrar tampoco en mucho detalle, pero para que conozcáis un poco los conceptos, ¿vale? Y disculpad, que me pasa la diapositiva. Vale, veis Virtual Commissioning. Vemos aquí el comportamiento en la parte eléctrica y de automatización, en esa simulación que tenemos, el comportamiento mecánico, la parte del proceso de automatización, ¿vale? Y vemos que pone software y hardware in the loop. ¿Qué significa eso? Software significa que solo y exclusivamente utilizamos software. Es decir, sobre nuestro PC haremos esas runtimes de la parte del sistema de visualización, utilizaremos esa API que nos emula un controlador, trabajaremos con ese software que nos emula una planta, lo que sea. Pero no tenemos nada hardware. Cuando trabajamos o introducimos ya elementos de campo, elementos como puede ser un PLC, se hace lo que se llama la conexión hardware in the loop, es decir, para cerrar ese lazo necesito un hardware, ¿vale? Entonces, bueno, son las dos vías para poder hacer el Virtual Commissioning. Evidentemente depende de la situación en la que esté el proyecto. Habrá en proyectos, si están en estados iniciales, que utilicen simplemente el software in the loop. Cuando haya finalizado de realizar esa simulación y el comportamiento sea correcto, lo pondré en marcha. Y luego habrá una parte que será, oye, pues una vez que ya está desarrollado el proyecto y ya tengo esas máquinas emuladas y demás, aparte de que estén funcionando de forma real, como tengo la simulación que había realizado, puedo poder hacer esas probaturas y conectarme para ver el comportamiento, ¿vale? No es necesario que lo comprendáis, pero bueno, por lo menos que os quedéis con el concepto. Bueno, este es lo que os comentaba, simplemente para que veáis la simulación de tener un control real a tener un control virtual,
¿vale? ¿Qué ejemplos podemos hacer? Test de fallos, comprobación de comunicaciones, el training es importante también, el virtual commissioning, y veis que me permite hacer casi todo. Todo lo que puedo hacer lo puedo emular, lo puedo simular. Es una API que además se va a conectar, va a hacer lo que llaman la cosimulación, ¿vale? Si continuamos a nivel de comportamiento, vemos aquí, pues por ejemplo, una planta de proceso. Aquí estamos viendo cómo se lanzan telegramas de movimiento en la parte dinámica y tendríamos una herramienta que lo que hace es simular, especialmente diseñada para hacer ese virtual commissioning. ¿Qué tendremos ahí? Pues librerías con distintos componentes y su comportamiento, válvulas, motores, etcétera, y lo que hacemos es simulación en tiempo real. Y además es imprescindible para poder leer los telegramas de un variador, ¿vale? Para que puedan trabajar sobre la dinámica de la máquina que tengamos. Bien, pues esto es un primer paso también. Veis cómo sería más o menos, estamos viendo un nivel de automatización, un nivel de comportamiento y empezamos con un dimensionado correcto de los componentes, ¿vale? Ya hablamos de componentes y ya estamos hablando de elementos que pueden tener el dominio del tiempo, la frecuencia, esto sí que es muy de regulación automática, simular los comportamientos transitorios que tengamos o multidominio, hacer ese intercambio energético de las máquinas y sobre todo que puedo trabajar sobre física simulada, en mecánica, en fluidos, en eléctrico, en térmico, etc. Hay un montón de aplicaciones que puedo realizar con esta vía. Entonces, vamos saltando los pasos. Empezamos siempre, si os acordáis de la pirámide que teníamos de comunicaciones y la complicación que iba subiendo de sensor hacia arriba, hacia un MES o un RP, aquí pasa lo mismo. Cuando simulamos, simulas desde las capas de abajo hacia arriba, ¿vale? Comprobamos los comportamientos. Además, esto te permite hacer conexiones incluso con software tipo MATLAB y demás. Bueno, están bastante bien. Podemos hacer y desarrollar distintas cosas. ¿Veis este emulador del PLC que os decía o del control que tenemos en nuestra planta? ¿Cómo se puede interconexionar con esto y analizar el funcionamiento que tengamos de esta máquina hidráulica? Por ejemplo, esta prensa hidráulica, por ejemplo, ¿vale? Esto sería un HMI, una pantalla. Podemos seleccionar si queremos la producción, la parte de producción o no. Y analizar, bueno, pues aquí vemos la velocidad que tenemos de llenado, etcétera, ¿vale? Las curvas, estamos analizando los paso a paso cómo se está comportando. Bueno, veis cómo aquí está el lenguaje de programación. En este caso está programado en Common Diagram de bloques, ¿vale? En Graphene. ¿Vale? Pues bueno, este es el comportamiento más a bajo nivel, pero veis que vamos a hacer una simulación hidráulica, analizar comportamientos, analizar toda la parte que nosotros queramos a nivel casi de sensor, ¿vale? Que yo creo que también es importante a nivel de componente el conocer cómo están gestionados ellos, y más ahora cuando comentamos que tenemos que tener la inteligencia y el Internet de las cosas en todos ellos. Bien, bueno, voy a pasar la diapositiva esta. Vamos a la parte de la máquina de producción. Y aquí en la parte de la máquina de producción, una de las cosas muy importantes que tenemos en el Virtual Commissioning es el validar el código de PLC en el mundo virtual. Es decir, lo que antes decíamos, que comentábamos, cuanto más eficiente sea mi código de PLC o mi código programado, mejor va a ser porque voy a tener que hacer menos esfuerzo. Pues para eso se utilizan, ¿no? Operaciones, aquí ya se trabaja ya no a nivel de componentes, sino a nivel de operaciones de máquinas complejas, optimizaciones de configuraciones mecatrónicas. Sabéis que la mecatrónica es un mundo que se ha abierto nuevo, que une la parte mecánica y electrónica, el dimensionado de componentes, validación de programas y la reducción de errores. Eso es lo que nos permite hacer el comportamiento que tenemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, una simulación de una máquina de producción. Veis que aquí tenemos la máquina real, se están captando los datos, se están recogiendo los datos. Bueno, pues previamente lo que se ha realizado, que lo veíamos en la slide anterior, es hacer la ingeniería y puesta en marcha virtual, que por eso se conoce como Virtual Commissioning. Bueno, aquí vemos un poco lo que hemos visto en el ejemplo anterior, esa conectividad entre el mundo virtual y real. ¿Y qué es lo que podemos obtener gracias a ello? Pues un menor tiempo de respuesta, una asistencia remota, que creo que es importante, más al día de hoy en el mundo en el que estamos viviendo y en la etapa que nos ha tocado vivir ahora. Yo pienso que muchos trabajos ahora mismo van a hacerse de forma remota, entonces esa asistencia remota es importante. Validar los modelos, definir y validar, pensar que muchas empresas trabajan con estándares y con diferentes modelos, es importante que sean validados previamente. Optimización de los diseños antes del prototipo y la colaboración interdepartamental. Pensar que esta colaboración entre departamentos es imprescindible. Ser algo multidisciplinar es eso, es decir, todos vamos a cooperar, vamos a compartir datos y vamos a ser más eficientes. Se acabó el
yo soy del taller mecánico, yo del taller eléctrico, yo del taller de automatización, yo de la parte logística, no. Tenemos que estar interconectados porque seremos todos más eficientes. Bueno, aquí os pongo un ejemplo de una máquina, a nivel de máquina, cómo se comporta, cómo sería el entorno. Bueno, aquí lo que es un modelado de una cinta de transporte y lo que se hace es un conexionado de las variables desde un PLC real a través de, bueno, TIA Portal, os lo he comentado, es el entorno de ingeniería que tenemos desde Siemens para toda la parte de automatización, ¿vale? Bueno, pues aquí vemos las superficies de transporte que tenemos, las geometrías, podemos definir las dinámicas, la cinemática, los distintos elementos, comportamientos. Entonces, bueno, mandamos las instrucciones como si de una máquina real se tratase y estuviésemos trabajando sobre ella, pero digamos que lo estamos haciendo todo de forma virtual. O sea, no estamos teniendo en cuenta que tengo esa máquina real ni tengo ese PLC real. No, estamos mandándolo a través de software, estamos haciendo una simulación, estamos haciendo una virtualización de la máquina, ¿vale? Por lo tanto, lo que estamos comentando de esa colaboración y esas prácticas, pues bueno, llevamos a cabo sin ningún problema. Bueno, aquí sería un poco más el modelo para que veáis un poco que se está trabajando con una programación exactamente igual a través de un simulador que tenemos. ¿Vale? Se inicia la comunicación, la conexión con esta máquina, se mapean las señales, que al fin y al cabo son las variables que se van a interconectar, se acepta y se podrá analizar y gestionar el comportamiento de esa máquina. Veis que aparecen aquí control de posición, sensores de colisión, superficie de transporte, aquí vemos los objetos físicos que se van a analizar. Entonces, bueno, es un poco adaptar esas señales que tenemos y hacer trabajar esta máquina con las condiciones que nosotros queramos y con la programación que nosotros queramos, ¿vale? Pasar un poco para adelante para que no se os haga más tedioso, ¿vale? Y aquí veis que estamos trabajando sobre un entorno de programación convencional, o sea, el entorno de programación de automatización de Digital Industries que tiene Siemens, que es el TIA Portal, ¿okay? Donde se introducen por los HMIs, la parte de PLC, variadores, RFID, todo, comunicaciones, etc. Bueno, aquí podríamos también analizar los errores de programación del PLC y una colisión que hay entre una garra y la caja, por ejemplo. Os lo voy a poner también para que lo veáis simplemente a modo de... para que veáis cómo se comporta. Bueno, pues desde la pantalla estamos trabajando y modificando y haciendo esa petición de señales. Ha habido un error al hacer el movimiento aquí de la garra. Entonces lo que estamos analizando es el código desde la pantalla y estamos viendo que no está llegando, que aquí por alguna causa que no conocemos hay un error en la programación y no me permite modificar esa señal. Bueno, entonces aquí accedo directamente a haber dimensionado las colisiones, el comportamiento que tiene mecánico y lo puedo ir modificando. Bien. Bueno, estamos hablando, insisto, a través de máquina. Bueno, aquí lo que haría es, sobre todo para las velocidades, estos motores que tenemos aquí, las velocidades que tendremos de las cintas, por ejemplo, lanzar esos telegramas reales, esos telegramas de un variador, por ejemplo, a un software de simulación. Entonces, bueno, todos estos movimientos que realizaríamos, veis que aquí tenemos cómo hacer una captura de la caja. Aquí, bueno, esta parte es la parte de apertura, en esta parte de apertura es donde se hace el llenado. Aquí controlamos las cintas de desplazamiento, veis que podemos hacer las peticiones, podemos manejar las secuencias. Bueno, aquí podríamos modificar incluso la variación de velocidad a través de estos motores, ¿vale? Bueno, diferentes aplicaciones, ni mejores ni peores, diferentes. Vamos a dar un paso más allá y vamos a lo que es la parte de la célula robotizada. Es decir, aquí estamos viendo comportamientos más a bajo nivel, hasta nivel de máquina, que ya es importante y yo creo que es muy importante que conozcamos cómo funciona algo, pero el validar esos procesos, la validación y la integración de los robots, es evitar esas colisiones, esas comprobaciones de colisiones, evaluar distintos escenarios en los que se puede trabajar, etcétera, etcétera, se pueden hacer con un programa que se llama Process Simulate, que es para células robotizadas. Y aquí vemos, por ejemplo, ya es bastante significativo que ya tenemos dos robots trabajando con coherencia, evidentemente, y sin colisiones, a nivel de línea de automatización o célula de automatización. ¿Qué es lo que se busca en esta parte? Pues sobre todo, aparte de que no haya colisiones, del layout del sistema, etcétera, etcétera, que tenga seguridad. Tenemos que ser capaces de lograr los requisitos de seguridad, tanto de enclavamientos como de operador. No hablamos de seguridad de información, sino hablamos de seguridad de máquinas. Sabéis que hay una serie normativa, los SIL y los PL, que lo que nos indican es cómo una máquina obtiene, por ejemplo, un marcado CE o un marcado UL, ¿no?
Y cuando trabajamos con robots, lo normal es que veáis células que están valladas, que están valladas. ¿Por qué? Porque en el caso de que yo intente acceder a esa célula de trabajo que tiene el robot, lo normal es que se paren. Tienen que pararse. Si no tengo nada cableado ni tengo nada programado, seguirían funcionando normalmente y podría ser muy peligroso hacia mí, incluso hacia la instalación. Bueno, la idea de trabajar con esto es la integración de más elementos y sobre todo cumplir con los objetivos que nos seleccionan por volumen y por calidad. Que a continuación, pues bueno, vamos a ver una demo donde se puede analizar pues, cómo se está trabajando una célula robotizada. Dentro de esta célula robotizada hay diferentes comportamientos. Vemos que se está trabajando en la línea de producción y en esta línea de producción, pues bueno, se están sacando distintos elementos controlados desde una página de, desde un HMI. Tenemos una pantalla de control que coincide en los movimientos, podemos estar analizándolos y aquí lo que hacemos, vemos que confluyen perfectamente esos robots que trabajan al unísono, que están coordinados. Para poder conseguir todo esto y que luego la puesta en marcha sea lo más fácil posible, lo que realizamos precisamente es esto, es decir, esa coordinación, esa validación de la célula. ¿Cómo lo realizamos? Hacemos una simulación previa, trabajamos sobre ello y una vez que lo tengamos todo coherentemente o funcionando como los requisitos del cliente o del producto final nos demandan, somos capaces de poder crear esa célula. ¿Veis este vallado perimetral que tienen los robots? Pues evidentemente es una zona de seguridad. Evidentemente, imaginaos si el operario quiere acceder por aquí, tendremos programado, antes se hacía con relés programables, a día de hoy se hace con PLCs con Safety Integrated, con seguridad integrada directamente, que lo que hacen es, al fin y al cabo, analizar estas maniobras más seguras, ¿vale? Para poder trabajar sobre ellas. Bueno, esta es una célula robotizada. Y por último, lo que es una planta de producción. Planta de producción, aquí vemos que es ya a nivel de Plant Simulation o Technomatics, que es analizar, digamos, más desde la parte quizás de dirección o de organización o de optimización de procesos logísticos, productivos, etcétera. Por ejemplo, analizar dónde están los cuellos de botella, simular el flujo de material y cómo puedo optimizar esa productividad, justificar la inversión, qué consumos tengo, diferentes escenarios. Evidentemente hay unas ciertas connotaciones que antes no íbamos teniendo en cuenta, pero que conforme vamos avanzando, evidentemente vamos pasando distintas etapas. Comportamiento de componentes, comportamiento de máquinas, de células robotizadas y acabamos por la planta al completo, ¿vale? Aquí vemos que hay un almacén logístico de vehículos y cómo se puede realizar su comportamiento. Aquí tenemos desde arriba la perspectiva. ¿Y qué es lo que queremos optimizar con todo esto? ¿Qué queremos buscar a través de esta estrategia a nivel de planta? Pues bueno, sobre todo la optimización, bien sea a nivel de estrategia o bien sea tamaños de lotes o de stocks, como os comentaba, es un poco más de gestión, de operaciones, por ejemplo, reducir los temas de sobredimensionamiento, cuellos de botella, esa flexibilidad tiene que ser ante la demanda que tengamos. Digamos que tenemos que estar más arriba a nivel de control. Aquí, cuando antes os hablaba del Lean, yo os decía, oye, tenemos que tener muy en cuenta la parte del Lean Management o el Lean Manufacturing o similar. Aquí estamos intentando meter esa parte, ¿no? de dirección, de cómo analizar esos recursos, de análisis de costes. Bueno, digamos que es una parte superior, pero tenemos que intentar buscar también todo esto, porque que se produzca un cuello de botella en una cierta parte de nuestro proceso nos genera pérdidas. Que esté sobredimensionado y haya esos sobredimensionamientos nos genera problemas, evidentemente. Tenemos que ser capaces de poder hacer lo más eficiente posible en nuestra planta. Y aquí ya sí que estamos en la capa superior, ya estamos hablando de a nivel de planta. Vemos cómo podríamos analizar desde aquí distintos departamentos, posiblemente, interconectados, compartiendo información y sobre todo sobre los que voy a poner el foco, sobre todo ellos, para ver cómo soy capaz de, hilvanándolos todos, conseguir la mejor solución posible. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Aquí estamos viendo una simulación a nivel de planta. En este caso es industria de procesos. Y estamos viendo cómo tenemos diferentes depósitos, cómo se está desplazando el producto. En este caso, en este ejemplo, no sé qué es lo que está transportando, pero podemos ver cómo tiene pinta de ser una planta, bueno, pues embotelladora. Tendrá una parte que será de evento de proceso, que es el llenado y toda la gestión del flujo, del caudal que tenemos, y una parte que será discreta, que es el embotellado. Bueno, pues ahí vemos el llenado del nivel de los tanques, cómo los tenemos, cómo vamos gestionando esas cantidades en tiempo real, ¿vale?
Planificaciones, por ejemplo, realizar planificaciones diarias. Es muy importante el schedule, el marcar en un calendario todas las planificaciones que tengamos, optimización de recursos. Bueno, estamos a un nivel superior, por decirlo de alguna forma. Digamos que aquí lo que se simula es al completo. Es una planta y toda esa parte, digamos, desde el ámbito de la optimización de recursos y la optimización de la planta. Aquí os dejo una última demo para que lo veáis. Esto es con AGVs, ¿vale? Bueno, es que hay una interfaz del PLC que está interconectándose con los AGVs y se arranca la simulación de la planta. Estamos viendo pues cómo se ve una parte más logística, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Bueno, el maestro de control, que es a nivel de PLC. Pero bueno, estamos trabajando sobre los AGVs. Veis que incluso aquí tenemos desde la propia HMI o desde una runtime que podríamos tener, digamos que la runtime es una escala, como lo he puesto, una arquitectura escala que tenemos, pues podemos hacer ese control también, esa visualización, podemos llevarnos la runtime, podemos hacer históricos, podemos hacer un análisis pormenorizado de la instalación, ¿vale? Este es otro ejemplo que teníamos. Y bueno, son las 5:58, he intentado clavar el tiempo para no robaros más porque era de 5 a 6. Yo como colofón final, antes de empezar con el turno de preguntas, pues bueno, os recomendaría que los que estéis interesados en todo esto del mundo de la digitalización os intentéis embarcar. También que veáis dónde encajáis mejor, porque ojalá todos y todas seáis unos genios en todas las tecnologías que hemos visto así un poco a modo de resumen, pero creo que es bastante complicado el poder ser un experto en todo. Pero bueno, yo creo que es un mundo muy bonito, que se está abriendo una nueva oportunidad. Creo que las nuevas generaciones o los nuevos modelos de negocio nos están llevando a que trabajemos de formas diferentes de lo que antes conocíamos. Esta parte de la simulación, evidentemente, da para mucho. Digamos que dentro de Siemens hay una división completa solo para la parte de simulación, o sea que imaginaros el peso que tiene. Creo que es muy interesante, sobre todo porque tenemos que saber qué es lo que deseamos simular. No todo tienen que ser simulaciones de plantas y optimizaciones de cuellos de botella, y a veces que, lo que os he dicho, lo mismo que establecemos una pirámide cuando analizamos instrumentación, sensórica, actuadores, a bajo nivel, y pasamos a un nivel de control y a una pirámide de comunicaciones, hacia niveles superiores de SCADA, de ERP, SIMES, aquí es lo mismo. Podemos simular desde una parte un poco más automatizada, el comportamiento, algún programita, como habéis visto por ahí muchas veces, el típico programa de PLC que se simula, pero bueno, eso es una simulación básica, pero lo importante es simular el comportamiento. Bien el comportamiento sea de una variable multifísica, bien sea un elemento hidráulico, bien sea de una máquina, bien sea de una planta o de un proceso. Tenemos que pensar en la simulación de todo ello. Evidentemente, yo creo y pienso que es muy interesante todo este mundo. Al final, todo esto de los gemelos digitales y la puesta en marcha virtual, sobre todo, yo creo que es lo más relevante. La simulación ya existía. El hándicap que había es que no había esa interconexión con el mundo automatizado. Y entonces, bueno, pues muchas veces había esa falla o esa falta de conexión, esa falta de empatía entre los departamentos para poder analizar precisamente cómo podíamos mejorar. Entonces, el Virtual Commissioning permite hacer esas puestas en marcha virtuales de forma anticipada para que todo el comportamiento sea eficiente, para minimizar recursos, para ser sostenible y para todos estos conceptos que hemos visto un poco en detalle. Insisto, pues yo agradecido de haber estado hoy con todos vosotros aquí. Es el turno de preguntas, creo que la hora la hemos clavado de 5 a 6. O sea que bueno, es el turno de preguntas. Si queréis hacerme alguna consulta, alguna pregunta, evidentemente si alguien no se atreve o le da algún reparo más en hacerla aquí en abierto, pues bueno, por mi parte no hay ningún problema en que contactéis conmigo y echaros una mano en lo que sea necesario, ¿vale? O sea que por mi parte encantado. Así que bueno, doy paso a Jesús y al turno de preguntas. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante la presentación. Bueno, pues lo dicho, si alguien tiene alguna pregunta, os recuerdo que tenéis tanto el chat como el micro. Podéis intervenir como queráis, ¿vale? Y también, como dice Daniel, si ahora no tenéis ninguna pregunta, pues bueno, y después os surge alguna,
remitiremos la pregunta que tengáis, tanto las personas que la estáis viendo en diferido, que nos acordamos de vosotros, para si tienes alguna duda posteriormente, se la remitimos a Daniel. Encantadísimos. Bueno, Daniel, supongo que no estás viendo el chat. Están comentando que es muy interesante la presentación, que muchas gracias. Los gráficos y simulaciones impresionantes, comenta María Dolores. En principio, por ahora no veo ninguna pregunta. Vale. Sí, en verdad que unos segunditos. Al uso de lo que dice María Dolores, muchas gracias a todos por haber estado hoy aquí. Yo sé que el horario es duro, pero bueno, yo creo que es positivo que hagamos estas cosas y que sobre todo empecéis a ver la realidad desde una perspectiva industrial y también que lo importante que es la educación en todo esto. No penséis que la educación no va a hilvanar a lo que es la industria. Sin la educación, mal vamos por esta vía, ¿vale? Respecto a lo que dice María Dolores de que es muy interesante y de lo que esos dibujos y esos dimensionados, pues yo por experiencia que he ido trabajando bastante con ellos, o bueno, un poquito con ellos, digamos de alguna manera, en verdad que al principio pues modelar, el poder darle la dinámica de un elemento, ciertos componentes como que eran algo bastante complejo, pero al final luego te das cuenta que puedes exportar diferentes modelos, que al final puedes aprovechar, ahora muchos fabricantes lo que están realizando es, bueno, pues te proporcionan sus datos CAD, que eso es interesante también para introducirlo, y al final te metes un poco en una dinámica, pues bueno, que si os gusta un poco este mundo de la parte más de programación o de la parte más de simulación, pues es muy interesante. Evidentemente no a todo el mundo le tiene por qué gustar. Sí que es muy llamativo porque es lo más llamativo, no es como los datos, que es algo menos tangible. Pero bueno, lo que creo que es más importante que tenéis que sacar de todo esto es que tenemos nuevos modelos de negocio a día de hoy y los que vendrán. Y tenemos que ser capaces de amoldarnos a ellos. Y la única forma que tendremos para amoldarnos a todo esto que viene, a todo este magma de cosas que nos está llegando, es empezar a introducirnos en estas tecnologías. Ya os digo, es muy difícil profundizar porque para hacer todo este tema de, por ejemplo, de virtual commissioning o de virtualización y demás, muchas veces se recogen datos CAD de las máquinas y nosotros somos los que le damos el comportamiento, ¿vale? Entonces, pero bueno, que en verdad que es un tema muy interesante, muy extenso, como comenta aquí también Juan Estanislao, es un campo muy extenso, es bastante grande todo esto y la digitalización no os digo nada. A día de hoy estamos en una feria, ahora realizando una feria en Siemens, una feria virtual con todo esto del COVID, pues hemos tenido que amoldarnos a todo. Entonces, bueno, yo creo que es muy positivo que también desde la parte educativa veáis todo esto y que, oye, que insisto, Jesús tiene mis datos, si no hay ninguna consulta, ninguna duda, no os quiero robar más tiempo. Para los que lo veis en diferido, también os ofrezco mi ayuda, no hay problema. Así que le podéis trasladar todas las dudas si queréis a Jesús o si queréis os dejo aquí en el chat mi correo electrónico o lo que prefiráis, ¿vale? Os lo apunto aquí si queréis el correo electrónico. A ver, que esto va... ¿Cómo va? Sí, hay ferias virtuales a las que se puede asistir. Es desde el 22 al 24, queda mañana. Hemos tenido una serie de ponentes, pues bueno, desde CEOs de empresas, nuestro CEO de Digital Industries, etcétera. Pero sí, ahí podéis ver pues, distintas aplicaciones que se realizan demos en directo, pues de la parte, por ejemplo, de simulación, de la parte de IoT, de cloud, de conectividad. Bueno, hay un montón de cosas. Sí, de todas las tecnologías, exacto. Si queréis, ahora también le paso... Sí, es el camino, sí, para mejorar la competitividad, por supuesto. Os he pasado el correo electrónico por el chat, ¿vale? Le mandaré a Jesús un correo con la dirección que tenemos de la feria virtual por si queréis acceder, simplemente os tenéis que registrar y luego, pues bueno, podéis analizar diferentes stands que hay, ponencias, etcétera. Y oye, encantado de poderos echar una mano en lo que necesitéis, ¿vale? Además, a mí la parte de la formación me gusta mucho. Bueno, también yo mal estaría que siendo responsable de esto no me gustase, pero en verdad que sí que me gusta mucho y que creo que es un foco que todas las empresas deberíamos poner en la formación e intentar ayudar lo máximo posible. Así que ahí tenéis mi ayuda para lo que necesitéis, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Al resto que vayáis a asistir mañana al webinar de Gemelos Digitales de Oscar Guayar, pues nos veremos allí, ¿vale? Bueno, pues Daniel, un saludo, un fuerte abrazo y muchas gracias a todos. Venga, gracias a todos, un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego.